Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a abordar el tema de las generalidades de la medicina social como una disciplina, una ciencia médica. Antes quiero comentarles sobre la asignación en la plataforma. Donde les aparece la sesión número 2, allí van a encontrar unos videos. Además de los videos que deben ver, van a tener en la presentación esta que les voy a presentar. Y al final ella tiene una serie de preguntas de autoevaluación. Usted va a contestar esas preguntas y la van a ir desarrollando en un documento de Word con el nombre de la sesión 2, es decir, con generalidad de la medicina social. También incluye algunas preguntas sobre los videos que les presento en la plataforma y dos preguntas sobre el artículo que se les deja también en esta sesión. Ese va a ser su trabajo de esta segunda semana. Para la próxima semana vamos a tener una sesión sincrónica donde todos vamos a participar de la plataforma Meet, o de pronto voy a ver si lo hacemos en la plataforma Zoom. Igual yo les mando el enlace oportunamente. Entonces quiero que se preparen bien el primer y segundo tema porque vamos a hacer algunas preguntas sobre estos dos temas. Y también aprovecharemos para dar la tercera sesión con todos ustedes presentes si Dios quiere. Así que ahora procedo a presentarles el tema del día de hoy, generalidades de la medicina social. Así que se los comparto en pantalla. Vamos a ver las generalidades de la medicina social. La medicina social como tal es una rama de la ciencia médica que se ha desarrollado sobre todo en los países latinoamericanos con un gran auge. Sin embargo, aún es bastante desconocida por la comunidad médica. Y hace un tiempo que se incluye dentro del pensum académico en la carrera de medicina. Lo que ocurre es que la medicina social es una disciplina que busca establecer esa relación estrecha que debe existir entre profesionales de la medicina con las situaciones sociales, los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad sobre los cuales se van a incidir y tener claridad en qué son las políticas de Estado, los planes de gobierno, las decisiones que se toman en altos niveles y también que permean a los demás niveles de la organización social, lo que van a permitir que se logren los objetivos de salud para la población. Básicamente, la medicina social se ocupa de la salud de la colectividad, tal como lo ocurre con la salud pública, dado que la medicina social desarrolla muchos de los elementos y conceptos de la salud pública en la práctica médica. Estudia las relaciones entre la salud y el modo de vida de las personas, de la población en general y de los grupos étnicos y los diferentes estratos sociales. Porque precisamente estos estilos de vida son los que van a determinar en muchos casos la diferencia entre un estado adecuado de salud o bien de enfermedad. Se ocupa de las medidas sociales en pro de la salud.
Uno de ellos, el concepto de salud universal, que ustedes están viendo o ya comenzaron a ver en el curso de la OPS que iniciamos la semana pasada. Este es un ejemplo de las medidas sociales que se desean tomar en pro de la salud de la sociedad. La medicina social estudia el efecto de la salud colectiva, los estilos de vida y las medidas sobre el individuo y la familia. Cada una de estas acciones que se toman en torno al individuo, a la familia, a su comunidad o al ambiente en el que se desenvuelve va a tener un efecto sobre el estado de salud de la población. Y en eso hay muchos elementos y factores que se deben evaluar y que vamos a ir analizando a lo largo del curso durante el semestre. El propósito de la medicina social es estudiar la forma en la cual la enfermedad puede depender de problemas sociales, causarlos o aumentarlos, y la manera en que los esfuerzos médicos y de la sociedad pueden contribuir a su solución. Muchas veces los problemas de índole socioeconómicos son el génesis o el detonante de una serie de situaciones o de escenarios que favorecen el desarrollo de la enfermedad en la sociedad. Entonces son los esfuerzos del sector sanitario y de la sociedad en general lo que van a incidir sobre esos problemas, sobre estas causas de malestar y de enfermedad para poder o tratar de solucionarlo, alcanzando de esta manera un mejor estado de salud. En la plataforma le vamos a compartir los videos relacionados con el tema. El primero de ellos, que es la medicina social, y el segundo, la importancia de la medicina social. Al final de estas diapositivas va a encontrar una serie de preguntas que deberán desarrollar sobre los videos. La medicina social como ciencia médica trata sobre el diagnóstico y el manejo de la enfermedad, pero no en el individuo, sino en la comunidad, con todos los factores y los elementos que interactúan en ese contexto y que afectan al individuo. Lo hace mediante el conocimiento de la epidemiología y la organización de los servicios de salud. En cuanto a la epidemiología, para el Estado, o sea que básicamente nos da información sobre el estado de la población, su perfil epidemiológico, es decir, de qué se enferma, de qué se muere en esa población, cuáles son las necesidades de salud, cuáles son las enfermedades endémicas y la vigilancia para la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes y sus características. Todo ello contribuye a su vez en la organización de los servicios de salud, en los niveles de atención, los grados de complejidad y en la adecuación de estos servicios a las necesidades de la población. De manera que los recursos que en salud siempre son limitados se utilicen de la mejor manera para poder intervenir en la sociedad, ya sea manteniéndola sana o bien recuperando el estado de salud si este se ha perdido. Uno de los conceptos que examinamos es el de la pirámide de Maslow, que trata de la relación de las necesidades humanas, fisiológicas y sociales y cómo su satisfacción se relaciona con la salud y la medicina social. Adjunto al módulo le dejamos un video que explica la pirámide de Maslow en este sentido. Y aquí tenemos el esquema. En la pirámide de Maslow vamos a tener en la base
Las necesidades fisiológicas básicas, la vemos aquí. Estas necesidades fisiológicas básicas corresponden a la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, sexo, entre otros elementos. Son los básicos, son los fundamentales, son los fisiológicos. Y una vez se han logrado obtener, entonces pasamos a otro nivel, el de la seguridad. El nivel de seguridad o necesidad de seguridad busca satisfacer la necesidad de sentirse seguro y protegido. Y esto incluye la vivienda, el empleo, el desarrollo de un trabajo remunerado, el bienestar económico, la seguridad. Cuando esta necesidad es satisfecha, entonces pasamos a otro nivel superior, que es el de las necesidades sociales. Y este es el nivel de las relaciones, del desarrollo afectivo, de la asociación en comunidad, de la aceptación, el afecto y la intimidad sexual entre los seres humanos. Necesidad que al ser satisfecha nos lleva a otro nivel, el de la autoestima. En él, básicamente, ocurre el reconocimiento o autorreconocimiento, confianza, el desarrollo de la confianza en sí mismo, respeto y éxito. Es como el nivel de los logros, ¿sí? De los logros individuales, colectivos, a veces familiares también. Y una vez satisfecho este nivel, pasamos al último, al de la necesidad de autorrealización, donde el individuo alcanza su máximo potencial de desarrollo. Pero para lograr este último nivel es imperativo haber alcanzado o haber satisfecho todas las necesidades anteriores. Las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, como dormir bien, la reproducción, el ejercicio, la buena alimentación, es decir, un estilo de vida saludable, que busca satisfacer esas necesidades humanas fisiológicas básicas, cuya satisfacción nos acerca a un estado adecuado de salud. Cuando se cubren estas primeras necesidades, no se trata de subir el peldaño en la escala de la pirámide para llegar al primer nivel, sino que se van cubriendo las necesidades una a una a medida que aumentan en complejidad. Y esto lo hacemos de manera inconsciente. Es como una característica del comportamiento humano. Cuando se logra cubrir todas estas necesidades fisiológicas es cuando se emprende la búsqueda de la siguiente necesidad, que es el de la seguridad. ¿Qué ocurre cuando no se satisfacen esas necesidades fisiológicas? El resultado puede ser un mal estado de salud. Estas necesidades básicamente tienen que ver con la sobrevivencia, con lograr un equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre las funciones corporales y la estructura anatómica, fisiológica de nuestro organismo. Las necesidades sociales. Las necesidades sociales se concentran en los aspectos sociales donde casi todo el mundo concede valor a las relaciones interpersonales y de interacción social. Comprende la relación íntima con otras personas, la que está en nuestro entorno inmediato, familia, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Involucra la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, o la necesidad de vivir en un ambiente familiar, en un vecindario familiar
que es la comunidad, y la necesidad de participar en una acción de grupo. Pero en esta convivencia, también aportando, trabajando para el bien común con las personas con las que compartimos estos ambientes. La existencia de esta necesidad social va a estar subordinada a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Es decir, un individuo que no alcance la satisfacción de sus necesidades básicas y luego la de seguridad, le será muy difícil adaptarse al entorno social donde debe desarrollar otras actividades como individuo útil a la sociedad. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la medicina social? La sociología de la salud es una de ellas. Y esta es una especialización de la sociología que aplica los conceptos, teorías y metodologías de la sociología a los fenómenos que tienen que ver directamente con la salud y la enfermedad. Otra ciencia auxiliar es la epidemiología, también un fundamento de la salud pública. Es el método principal de los estudios médicos sociales. La epidemiología nos permite realizar investigaciones, muchas de ellas sistemáticas, para establecer la relación entre la enfermedad y los modos de vida, es decir, causa y efecto. La estadística como método cuantitativo que es necesario para evaluar el estado de la colectividad y para que el médico evalúe su propia labor, sus resultados. Aquí nos valemos de indicadores de salud que nos dan una idea indirecta de la situación real de salud de la población. También nos permite evaluar la productividad, es decir, el efecto que tienen los diferentes servicios de salud sobre la población, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad, como en resultados. Y estos resultados los vamos a medir también como impacto, es decir, en cuanto las actividades que realizamos en el sector salud van a modificar de forma positiva las condiciones de salud de la población. En medicina social hablamos de hechos sociales. Y estos hechos sociales son consecuencia de las fuerzas que interactúan en la sociedad, de cómo es la calidad o cómo se desarrolla la vida en grupo de todos los individuos que forman parte de la sociedad y de la calificación de la sociedad sobre los atributos individuales. Los hechos sociales no son el resultado del quehacer individual, sino del quehacer colectivo. Tampoco son producto de las características individuales de cada persona, sino que es la suma de las características individuales que van a tipificar al grupo en el cual se desarrollan esos individuos. Y no son calificados por el individuo. ¿De acuerdo? Para entender nuestras experiencias personales debemos entender primeramente cómo funciona nuestra sociedad, cómo se organiza la sociedad y cómo esta sociedad corresponde con las necesidades de los individuos. Un sociólogo preguntaría, ¿qué ocurrió? Una pregunta comparativa podría ser, ¿esto que ocurre en otras partes o solamente ocurre en este entorno y en este grupo? Una pregunta progresiva nos llevaría a indagar si esto que observamos que ha ocurrido viene ocurriendo desde hace tiempo o es un nuevo suceso. Y de allí a la pregunta teórica,
¿qué subyace en el fenómeno? Es decir, ¿cuál es la causa o con qué se relaciona esta ocurrencia? Y así el sociólogo no se conforma con saber cuál fue el hecho, profundiza en el conocimiento de sus orígenes, su duración, sus causas relacionadas con el grupo social y en el contexto donde ocurre. Es así como en la medicina social, usando este tipo de herramientas, profundiza también en la causalidad de los malestares sociales que podrían llevar al estado de enfermedad, pero también a aquellos que son factores positivos y que conducen hacia una sociedad sana. Entonces, buscando el contexto donde ocurre esta situación, y más que todo, la causa de estas ocurrencias, entonces podríamos tener todos los elementos necesarios para intervenir, ya sea para corregir las situaciones problemas o para mantener o fortalecer aquellas que son positivas para conservar la salud de la población. Abordaremos los aspectos sociales de la medicina clínica. Veamos. El paciente no debe ser visto como un individuo aislado, como un ente aislado, sino como un miembro de un grupo familiar, como una persona que desempeña un oficio, una profesión, que proviene de una comunidad y de otros grupos que influyen en su comportamiento. Entonces es un ser complejo y esta complejidad nos obliga a realizar un abordaje integral. Cuando abordamos el periodo preclínico, es decir, antes de la ocurrencia de la enfermedad, los estudios sociales pueden ir dirigidos al entorno familiar, a la convivencia en grupo. Y así tenemos estudios de familia, estudios socioculturales de grupos étnicos o de minorías en algunas sociedades, estudios antropométricos o de tipo fisiológico, por ejemplo, como la determinación del talla, el peso y el nivel de hemoglobina en cierto grupo social, y determinar si hay alguna relación de los hallazgos con factores socioeconómicos. Por ejemplo, hay estudios de alguna etnia en nuestro país donde se encuentra una alta incidencia de anemia. Al profundizar en este hallazgo, se pudo observar que una característica común era la dieta que no proporcionaba suficientes suplementos de hierro y otras vitaminas necesarias para mantener un nivel normal de hemoglobina, por ejemplo. En otras áreas se determinó la prevalencia del bocio, por ejemplo, encontrándose que los niveles de consumo de yodo en la dieta eran muy inferiores al mínimo necesario para evitar este tipo de trastornos. Y así sucesivamente, ¿no? Muchas veces la causa de inquietud va a depender de las convenciones sociales como de la personalidad. Es decir, si uno se ajusta al patrón social de normalidad o si el individuo se adapta satisfactoriamente a las necesidades y a las exigencias del medio donde se desenvuelve. De lo contrario, pues no hay un equilibrio en esta relación y esto puede ser causa de enfermedad. Otro elemento que se puede estudiar desde el punto de vista social es el número de hijos, la edad del matrimonio o la edad del primer embarazo, el por qué algunas sociedades tienen una
expectativa de vida mayor, en otras observamos una expectativa de vida mucho menor, sin que esto sea sustentado o se pueda explicar eh, por otras circunstancias ajenas al género o a la especie. Es decir, una mujer en una sociedad con una expectativa de vida de 80 años, 78 años, nos hace cuestionarnos por qué en otras sociedades eh, la mujer, compartiendo características genéticas fenotípicas muy similares, no alcanza un nivel de vida superior a los 50, 55 años, por ejemplo. Otros estudios pueden abarcar el hábito de fumar entre los jóvenes o el consumo de sustancias ilegales o el abuso del alcohol, por ejemplo. Y también hay estudios sobre la relación médico-paciente y cómo esta influye en el éxito de la intervención sanitaria en diferentes estratos de la sociedad, por supuesto. La medicina social también nos lleva a la práctica médica fuera del hospital y yo diría fuera de las instalaciones de salud en general, para no encasillarnos únicamente en la atención hospitalaria. Incluye esta relación muy estrecha del médico o del equipo de salud con la comunidad a la que sirve, llevando los servicios tan cerca como pueda de la población que los necesita. Y este es uno de los principios de la atención primaria de salud. Entonces, aquí las giras, las visitas domiciliarias, la medicina paliativa, son ejemplos de actividades que se pueden realizar fuera de los muros de un hospital o de una instalación de salud de primero o segundo nivel. ¿Cuáles serían los retos de la atención médica fuera del hospital? Esta atención debe ser continua, abordar las esferas física y mental del individuo y también considerar su entorno social, su entorno socioeconómico sobre todo. Y la relación de estos elementos con las enfermedades, con el tipo de enfermedad que presentan los individuos, sobre todo aquellas enfermedades crónicas o de alta prevalencia o comunes en esa área de influencia, en esa localidad. El desarrollo de la atención domiciliaria, que no se trata solamente de una visita esporádica, sino de todo un continuo de atención, sobre todo con las personas que padecen enfermedades crónicas o en estado terminal y que requieren esta atención de forma sostenida y por un periodo largo de tiempo. Aquí observamos también las posibilidades de prevención del trabajo clínico, promover los cambios del comportamiento individual en búsqueda de estilos de vida saludables sobre todo. Y a promover estos cambios de comportamiento tenemos que tener presente que el papel del trabajador de la salud no es obligar, por el contrario es convencer. Y para convencer a las personas de hacer lo correcto en pro de su buen estado de salud, hay que llevarles información. Información que le permita tomar las mejores decisiones. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con tratar de imponer algunas costumbres o estilos de vida de nuestra cultura a la cultura o a otros grupos culturales diferentes al nuestro, sin caer en el error del juicio de que uno u otro es mejor o peor que el que estamos observando.
Tener contacto con la población normal visitando familias que no están enfermas. Al decir población normal nos referimos a aquella que goza aparentemente de un buen estado de salud. Y a veces resulta un reto mayor mantener a la población sana y lograr que no se enferme. Y bajo ningún concepto pensar que es más económico. Por el contrario, podría ser bastante costoso, pero a la larga el costo-beneficio es mayor. Y probablemente el costo total o final de la inversión también pueda ser menor que cuando el individuo se enfrenta a la condición de enfermedad. Y la medicina fuera del hospital también implica un ejercicio integral de la medicina, observando al individuo en todos sus componentes, biológico, psicológico y mental, ¿no? La educación sanitaria también es importante para la toma de decisiones. Ya hace mucho tiempo que, por ejemplo, la intervención en la madre joven y en su pequeño bebé eh, trajo como consecuencia la supervivencia infantil durante el primer año de vida, porque muchas de las causas de mortalidad y morbilidad en los menores de 1 año eran o son totalmente evitables, pero proporcionándole la información adecuada a la madre para el cuidado de su recién nacido. El papel del enfermo en la medicina social es muy interesante, ¿no? Y debemos tener presente que la enfermedad no solamente es un proceso fisiológico del organismo, sino que está ligada a un proceso social. Y dependiendo de las condiciones sociales en las que se desenvuelva el individuo, de la misma manera observaremos el estado o condición de salud de esa población. Los enfermos o los usuarios de nuestro sistema de salud tienen expectativas. Muchas de ellas son clásicas, son típicas, son comunes. Algunas de ellas podrían ser estas que planteamos aquí. Los enfermos no son considerados responsables de su enfermedad y ellos se sienten eximidos de sus obligaciones habituales. Muchas veces desconocen las consecuencias de sus acciones o el origen de las enfermedades que los aquejan. Y esto lo podemos observar en los estilos de vida que representan riesgos a la salud. ¿Y cuánto cuesta cambiar esos estilos de vida que no son favorables? Y en esto no hay diferencia en nivel de educación, ni en posición socioeconómica, porque cada grupo enfrenta riesgos diferentes, inherentes a su grupo social. El enfermo tiene que tratar de abandonar su papel de enfermo y buscar un estado de salud, aliviarse. Y a ellos se les exige buscar y acatar las recomendaciones médicas cuando estas son técnicamente competentes, es decir, con base en la evidencia médica, en la evidencia científica. Una vez ustedes repasen este contenido y lean el artículo y observen los videos, van a realizar esta autoevaluación. ¿Cuál es el propósito de la medicina social? ¿Cómo relaciona usted la satisfacción de las necesidades fisiológicas y sociales con la salud? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la medicina social? ¿Por qué los hechos sociales no son hechos individuales? Según la medicina social en la práctica clínica, ¿cómo debe ser visto el individuo? ¿Cuáles son los retos de la medicina fuera del hospital?
¿Y cuál de estos retos llama su atención? ¿Con cuál de las expectativas típicas de un enfermo se identifica usted hasta este momento? ¿Y por qué? De los videos van a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es medicina social según la experiencia expuesta en el video número 1? Y según el video número 2, redactar por lo menos 3 enseñanzas sobre la importancia de la medicina social y la práctica clínica en la comunidad. La lectura de las diapositivas que les acabo de presentar y de comentar no son suficientes para que tengamos claridad en el tema que queremos presentarles hoy. Por lo tanto, la lectura del artículo es muy importante y observar los videos también. Todos son complementarios. Entonces, procuren verlo, analizarlo y luego contestar las preguntas para sacarle un mayor provecho. Entonces, siendo así, termina mi intervención y a partir de este momento quedo a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta. Recuerden que podemos utilizar el foro, o si no está habilitado, lo voy a habilitar ahora mismo, un foro en el que podemos hacer preguntas o consultas de inquietudes. Recuerden que también me la pueden hacer al WhatsApp, ya sea colectivo o al WhatsApp individual, y también por correo electrónico. Entonces, a partir de ahora, queda de su parte la revisión del material y sacarle el mejor provecho. Hasta luego.